Lo dijo él. A primera hora. Generemos reacciones sobre el momento político que vive el país. Visita nuestra mesa de trabajo Giovanni Atariguana, él es el director nacional de Unidad Popular, partido político ubicado en el casillero número 2. ¿Cómo le va, Giovanni? Bienvenido, buen día. Buenos días, Giovanni. Muy buenos días, Andrea, Fabricio, es un placer estar aquí en Armónica y, por supuesto, no nos dejamos de sorprender. Un gobierno que está perdiendo completamente la cabeza, siente el rechazo popular, lo fue en la consulta de noviembre pasado, y que ahora está tomando medidas totalmente autoritarias. La madrugada, en realidad, este asalto que se hace del Consejo de la Judicatura con el señor Larco, empleado de la Corporación Novoa, no hay que olvidarnos que fue el representante del Servicio de Rentas Internas que desvaneció una glosa de 98 millones de dólares, una deuda que tenía precisamente la Corporación Novoa, y hoy es, sin ser abogado, el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, precisamente cuando el pueblo está esperando una resolución de la Asamblea Nacional sobre un caso tan complejo como el del señor Godoy, y al mismo tiempo, efectivamente parece más una cortina de humo esta retención. Vamos a ver qué pasa con el alcalde de Guayaquil, que tiene una posición, digamos, firme frente al gobierno nacional, y en un contexto, Fabricio, en el cual, no hay que olvidarnos, se está discutiendo una ley que busca meterle la mano a los fondos de los gobiernos autónomos descentralizados. En todo caso, esto suena a una cortina de humo, vamos a ver qué pasa, pero no son momentos buenos para la democracia, la institucionalidad en el Ecuador. Y en ese sentido, Unidad Popular, que ha decidido, digamos, en estas últimas semanas, no solo con lo que ocurre el día de hoy, porque claro, ha sido en la madrugada, sino tal vez han tenido reuniones, asambleas para decidir cuál va a ser su postura respecto de lo que ocurre en el Ecuador. Bueno, nosotros somos una fuerza política en permanente acción, lo demostramos en la consulta de noviembre. Nuestra militancia fue una de las organizaciones que más activó y que contribuyó al triunfo del no, y tuvimos ahora mismo el día sábado un Consejo Nacional precisamente en Otavalo, la capital de la resistencia, a propósito del levantamiento indígena del año pasado, y hemos determinado este año como un año de unidad y lucha junto al pueblo ecuatoriano, porque los problemas que afectan a las familias ecuatorianas no se han resuelto, se están agravando. Vemos que la canasta básica, Andrea, está en $821, ciudades como Quito $850. El 60% de la población no avanza a cubrir esa canasta básica. Mientras eso ocurre, tenemos un gobierno que es incapaz de resolver los problemas. Vivimos las épocas más violentas de la historia del país. La inseguridad no puede ser resuelta por un gobierno incapaz. Un gobierno además indolente. Nosotros vemos con mucho dolor cómo familias enteras, a la hora de estar enfermos, no pueden acudir precisamente a la salud pública, que está en crisis. El año pasado, Andrea, y eso no nos dejaremos de insistir, el gobierno recortó prácticamente la mitad del presupuesto de la salud y la educación. Entonces, en esas circunstancias, Unidad Popular va a sumarse a todas las acciones que las organizaciones sociales, el Frente Popular, el FUT, eventualmente, por supuesto, la CONAIE y la FENOCIN, convoquen para defender la vida de los ecuatorianos. Esos 6 meses van a ser muy complejos porque el gobierno insiste, pese a la derrota de la consulta, en una política de austeridad fiscal que no significa sino dejar de atender la obra pública, eliminar el presupuesto de educación y de salud, no cumplir con la seguridad social y obviamente cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Frente a eso, nosotros decimos, el pueblo en democracia tiene el derecho de levantar la voz y de movilizarse. ¿Ustedes entonces están ya pensando en fechas para esta movilización? Bueno, eso le corresponde al movimiento popular organizado. Nuestra militancia es de trabajadores, de maestros, de jóvenes, de estudiantes, de pequeños comerciantes, de pobladores de los barrios. Nos vamos a sumar a todas las acciones que, reitero, la UNE, la CONAIE convoquen en estos días. Pero es obvio que en democracia, si hay un gobierno que es indolente, que se pasa fuera del país y no le importa el dolor de la gente, que toma medidas que afectan la vida de los ecuatorianos, por supuesto vamos a levantar la voz y vamos a movilizarnos. Si el gobierno no cambia de política, habrá que cambiar de gobierno. ¿Ustedes se suman tal vez a estas iniciativas que ha tenido varias áreas del movimiento indígena? Ayer conversábamos con Leonidas Diza, que está al frente del Ecuarunari, pero también desde la FENOCIN se ha informado que van a ir por la revocatoria del mandato. ¿Sería tal vez una iniciativa de su parte?
Bueno, nosotros hemos venido discutiendo aquello, no hay que olvidar que Pacha Terán, por ejemplo, en diciembre del año pasado ya habló de la revocatoria, es una de las opciones que en democracia tiene el pueblo ecuatoriano, por supuesto. Si eso llega a cristalizar, Unidad Popular no va a dudar porque es evidente que tenemos un gobierno que no piensa en la mayoría de los ecuatorianos. Sin embargo, el proceso de revocatoria hay que tener claridad, tiene unos tiempos a cumplir, eventualmente se podría arrancar en el mes de mayo y estaríamos en votación apenas el primer semestre del próximo año. Mientras tanto, obviamente lo que corresponde es aquí y ahora levantar la voz para problemas urgentes. Por ejemplo, el próximo mes se cumple el mes de la seguridad social y todos vemos cómo el gobierno no cumple con la deuda que tiene con el IES, lo cual pone en peligro no solamente el fondo de salud, están en soletas del Andrade Marín, en general los hospitales del seguro, sino también el tema del fondo de pensiones. Nosotros vamos a sumarnos a las acciones que haga el seguro campesino, los jubilados y por supuesto los afiliados. Pongo este como uno de los ejemplos porque también vemos con mucha preocupación cómo el gobierno quiere aprobar una ley para meterle la mano a los fondos de las ciudades y las provincias a propósito de una reforma al COTAD donde quiere efectivamente eliminar buena parte del presupuesto. Nosotros nos sumamos a las voces que distintos sectores de distintas corrientes políticas, prefecturas, alcaldías, han levantado la necesidad de defender los fondos de alcaldías y prefecturas. Esa plata no es del gobierno central, tampoco es de los alcaldes, sino que debe reflejarse en obras y servicios para la población, en las ciudades y en las provincias. Es decir, a ver, para entender, ustedes en el radar no tienen la intención de impulsar un proceso de revocatoria de mandato, sino impulsar movilizaciones. Bueno, la revocatoria del mandato, Fabricio, podría activarse en el mes de mayo. Estamos a un tiempo. Porque, por ejemplo, algunos sectores, ayer estuvo acá Leonidas Issa y dijo que la decisión del Ecuarunari es efectivamente en mayo activar un proceso de revocatoria. La FENOCIN ha anunciado que quiere activar un proceso de revocatoria. Hay un par de colectivos sociales que igualmente quieren activar un proceso de revocatoria, pero es verdad, a partir del 25 de mayo se puede activar ese proceso de revocatoria, que es todo un procedimiento que además debe ser primero avalado por el Consejo Nacional Electoral. Implicaría, si es que lo avala el CNE, la entrega de formularios, se habla un plazo de 180 días para la recolección de firmas, es decir, 6 meses. Luego de la recolección vendrá la validación de las firmas y es el CNE el que tiene la sartén por el mango para decidir si se da o no paso a ese proceso de revocatoria. Es decir, prácticamente el año se terminaría solamente con el proceso de recolección de firmas. ¿Ustedes no les interesa impulsar por sí solos, Comunidad Popular, un proceso de revocatoria? A ver, reconocemos el derecho a la revocatoria. Cuando un gobernante no responde a los intereses de la nación, en democracia el pueblo puede revocar ese mandato. Si organizaciones sociales como la CONAI, el Seguro Campesino, la FENOCIN tienen ese camino, tendrán por supuesto nuestro apoyo. Pero para que eso se concrete hay que resolver varios obstáculos, entre esos del Consejo Nacional Electoral, porque tiene que validar las causales, eso demorará unos 2 o 3 meses, dependiendo del ritmo que tengan, y luego la recolección de firmas por durante 6 meses. E iremos eventualmente a las urnas en el 2027, seguramente en el primer semestre. Ese proceso, por supuesto, nosotros lo apoyaríamos, pero hasta llegar a eso, Fabricio, el tema es que el hambre, el desempleo, el costo de la vida, la corrupción no espera y a partir de ahora vamos a impulsar todos los procesos. Si en el camino, por ejemplo, el presidente Noboa, es decir, no da respuestas, obviamente va a crecer la movilización y el descontento. Cuando nosotros revisamos las últimas encuestas, me parece, están planteando que el 58% de la población responsabiliza de las cosas malas que ocurren en el país al gobierno de Daniel Noboa. Eso es fundamental, porque obviamente él tiene la responsabilidad en el terreno económico, en el terreno político, en el tema de la corrupción. Ahora mismo todo este problema de la justicia, vemos un Daniel Noboa con sus fuerzas desesperado, queriendo blindar, salvar al señor Godoy. Y obviamente eso ha causado malestar más allá de la oposición a los sectores en general de la población que ven una justicia atrapada tanto por la corrupción como por el narcotráfico. ¿Cuándo, o más bien, tienen ustedes programado tal vez estas asambleas, socialización, reuniones que puedan ya, digamos, o que se pueda ahí ya tomar una decisión respecto de si es que van a movilizarse o no y cuándo lo harían? Bueno, las movilizaciones le corresponde convocar al movimiento popular organizado. Entiendo que en estos días el Frente Unitario de los Trabajadores, también el Frente Popular,
Entiendo que la UNE está adelantando algunas medidas con la CONACEP, precisamente para el mes de marzo. Nosotros estaremos, por supuesto, apoyando. Ya como partido, nosotros nos hemos propuesto una gran convención nacional el próximo 7 de marzo en la ciudad de Guayaquil, 3.000 delegados de la Unidad Popular de todo el Ecuador. Vamos a tener una convención extraordinaria para discutir no solamente la protesta, sino la propuesta. Plantearle al Ecuador la necesidad de alternativas en el terreno económico, en el terreno educativo, de salud, porque creemos que el Ecuador sí tiene futuro. El tema es que necesitamos una política adecuada. Ese 7 de marzo también vamos a poner en discusión de nuestra militancia los distintos proyectos políticos de cara al 2027. Entiendo que este sábado el Consejo Nacional Electoral declara el año electoral. Eso plantea un desafío para las fuerzas políticas. Nuestro partido, las listas 2, va a participar en al menos 200 de los 221 cantones para las elecciones de febrero del próximo año. ¿Y lo van a hacer solos o lo van a hacer en alianzas? Vamos a hacerlo siempre con el pueblo y buscando alianzas con los sectores que están dentro de la tendencia. Nuestras líneas rojas son ADN, no vamos a estar nunca con el gobierno, y el correísmo. Pero en general debemos advertir al pueblo ecuatoriano que las reformas políticas legales, al Código de la Democracia, lamentablemente han dinamitado las posibilidades de alianza. Esta es una reforma que aprobaron en conjunto el novoísmo y el correísmo y que buscan precisamente desestimular el tema de las alianzas. En todo caso, vamos a construir proyectos políticos con soluciones en el tema de cada una de las ciudades y provincias de todo el Ecuador. ¿Y ustedes participarían solo con concejalías o también tienen ya en la mira a personas que podrían participar como candidatos a alcaldes? Andrea, nosotros vamos a participar, reitero, en las 24 provincias del país. Vamos a participar con candidaturas a las prefecturas, a las alcaldías y por supuesto a las juntas parroquiales y a las concejalías tanto urbanas como rurales. Es un desafío, son más de 8.000 candidaturas que debemos escoger en un proceso democrático. Vamos a ubicar en cada territorio, por supuesto, los programas, el mensaje, buscar la adhesión de nuevos sectores y las alianzas que permitan una alternativa y que muestre que el Ecuador es más allá de Correa o Noboa. Dentro de el proceso electoral que se avecina, ¿ustedes tienen actualmente tarjeta amarilla o no? No, nosotros tenemos el número suficiente de concejales. Estamos recién... O sea, ¿no hay el riesgo de que si no les va bien en la próxima elección ustedes desaparezcan como organización política? No, para nada. Nosotros somos un partido que luego de 10 años que hemos cumplido, luego de que desaparecieron ilegalmente al MPD, hemos tenido buenos resultados en crecimiento. Tenemos ahora por fin acceso al fondo partidario. Ha sido 10 años en los cuales nos hemos sostenido con el aporte de la militancia. Hoy tenemos ese fondo partidario que además ha sido ratificado, Fabricio, en las urnas por el pueblo. Fue ratificado en la última consulta popular, ¿no es cierto? Y obviamente vamos a enfrentar en todas las ciudades con optimismo el tema de una alternativa desde la izquierda, con alianzas de los sectores democráticos, progresistas, con personalidades, por supuesto, y vamos a ser protagonistas, yo creo que en la mayoría de ciudades del país. ¿Ustedes podrían, como ha ocurrido en otras ocasiones, tener acercamiento con Pachacutic? Por supuesto, el espectro de alianzas que nosotros tenemos va del centro hacia la izquierda. Reitero, pero Pachacutic siempre es una opción, como lo ha sido en otras ocasiones. Por supuesto, el Partido Socialista, Pachacutic, Democracia sí, en algunos territorios pueden ser reto. No descartamos en otros territorios, Fabricio, el Centro Democrático. Las únicas líneas rojas que tenemos son los partidos de derecha y los personajes que están vinculados a la corrupción. Por eso no vamos a ir con el Partido Social Cristiano o con Creo, no vamos a tener alianza alguna con el correísmo y con ADN, que representa, por supuesto, el pasado. Sería mezclar el agua con el aceite. Pero si Reto puede hacer una alianza como ya hemos visto con Revolución Ciudadana, ¿igual ustedes estarían dispuestos a hacer alianza con Reto? O sea, en cada territorio nosotros vamos a armar proyectos. Por supuesto, con Reto podríamos tener acuerdos siempre y cuando no tenga malas compañías. Depende el contexto y los candidatos. ¿Y cómo se encuentra en ese sentido Unidad Popular? Es decir, ¿cómo está la militancia de Unidad Popular? Si es que la tienen, está consolidada en este momento. Bueno, la Unidad Popular es un partido real, con bases reales. No es un partido de alquiler ni es un número en la papeleta. Y eso lo mostramos con mucha fuerza en la consulta popular de noviembre. Sin duda alguna fuimos una de las fuerzas más activas, con liderazgos que argumentaron,
con liderazgos que hicieron campaña y que fuimos parte de las fuerzas que triunfaron. Unidad Popular ha sido siempre un partido de acción política permanente, no solamente en las elecciones. Tenemos opiniones, propuestas concretas. Ahora mismo decía la necesidad de defender los fondos de alcaldías y prefecturas, levantar la defensa del IES. Vamos a estar junto a una base social, por supuesto, defendiendo la educación y la salud. Y obviamente eso nos da un crecimiento. Por eso vamos a una convención nacional. El nuestro no es un partido que dependa de una corporación, de un banco o del Estado, sino de la organización del pueblo, y eso nos da, pensamos nosotros, una legitimidad. Por supuesto, tenemos muchísimos desafíos en el terreno comunicacional, de formación de nuevos liderazgos, y por supuesto vamos a ser una fuerza protagónica el 2027. Correcto. Giovanni, gracias por el tiempo. Gracias, Giovanni. Gracias, Fabricio, Andrea. Giovanni Tarihuana, que ha estado con nosotros, él es el director nacional de Unidad Popular, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.